forget you. I've been Esta es la nueva Photon G9. Quédate porque la vamos a analizar por completo. Y antes de empezar tenemos que agradecerle a los que hicieron posible este video, a Classic Car por prestarme esta unidad. Si estás interesado en algún modelo decides, dado que sus precios son ridículamente bajos, te invito a visitarlos en Vitacura 7055 o puedes contactarlo en el correo que te daré en pantalla y en el número del teléfono. Así que ya sabes, si estás interesado, anda a cotizar con ellos. Ahora sí, continuemos con el video. Empecemos por sus dimensiones. Tendremos 5,34 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,92 metros de alto. En su zona de carga podremos cargar hasta 900 kilos y por otro lado podremos arrastrar hasta 2980 kilos. En la zona trasera tendremos amortiguadores de tipo ballestas, que es lo que nos permite tener dicha capacidad antes mencionada. Bajo su capó tendremos un 2 litros diésel que nos entrega 160 caballos de fuerza y 390 Nm de torque, que solo se ofrece en versión 4x4. Con posibilidad de transmisión manual o automática. En la versión manual será de 6 velocidades y para la automática será de 8 velocidades. Ahora, los consumos para ciudad serán de 9,2 km por litro y para carretera serán de 11,6 km por litro. Existe una única versión donde destacamos del equipamiento que tiene 6 bolsas de aire, cámara de 360 grados, llave inteligente, sensores de estacionamientos delanteros y traseros, asientos de cuero, control crucero y ayudas a la conducción, que son mantenimiento de carril, aviso de colisión frontal y sensor de punto ciego. Por ahora solo se sabe el precio de la versión automática, que es de 24.264.000 pesos con los bonos incluidos y al igual que el IVA. Bueno, por el frente tendremos iluminación LED para lo que es las partes altas y bajas y halógena para lo que es la parte de la neblinero, ¿verdad? Por el frente sin duda te puede recordar a una marca americana. Por los laterales tendremos estos aros rojos que en verdad le dan bastante buen diseño al vehículo. Tendremos perfil 60, diámetro de 2,65 y aro 18. Tendremos pisaderas que también se ven bastante bien y los retrovisores que tienen la cámara. Cerrado de puertas bastante sólido, se siente de muy buena calidad, adelante y atrás. Capaz lo que no me gusta es esto, que aquí sí se nota que es bastante endeble. Y los pasos de ruedas de la zona trasera, que adelante también los tiene y se ve en verdad una camioneta de segmento superior. Atrás, bueno, tendremos iluminación entre halógena y LED para esta zona y estas falsas salidas de escape que en verdad literalmente arruinan todo el diseño. En la parte de atrás es bastante simple, pero me gusta que la puerta de atrás está asistida hidráulicamente. Y en la carga tendremos estos tipos de anclaje para amarrar lo que es tu carga. Y no mucho más. Bueno, al interior de la Photon G9, aquí es donde esta camioneta se destaca más. Tendremos un cuadro de instrumentos que se ve muy bien, se ve aún así con el sol pegándole, se le ve de bastante calidad. Tendremos para controlarlo lo que es el infoentretenimiento por esta zona y el cuadro de instrumentos que, como te digo, se ve muy bien. Podemos cambiar información del centro, donde aquí, bueno, podemos ver en este caso las advertencias que tenga el auto. En este caso me están advirtiendo que no tengo combustible. Aquí puedo ver el apartado de multimedia, lo que es la navegación, que bueno, ahorita no lo tengo activado, por eso no me lo muestra. Aquí para ver información de viaje, que bueno, aquí puedo ver varios parámetros en cuanto a lo que es información de viaje, incluido la presión de los neumáticos y su temperatura. Aquí puedo ver los diferentes avisos de la conducción, como el cambio de carril o el frenado autónomo. Tendremos aquí también para lo que es el control crucero. Aquí tendremos para lo que es la parte del multimedia. Y en verdad, en esta parte funciona muy bien. Tendremos levas del volante, tendremos para lo que son los limpiaparabrisas, que tienen accionamiento automático. E igual para las luces por este lado, que también tiene accionamiento automático. Por acá tendremos para lo que es el DPF y para el ajuste de altura de las luces. Por la puerta encontramos para lo que son los elevalunas y para el plegado automático de los retrovisores. Bueno, la calidad es buena, se siente acolchado en la parte de arriba, igual en aquí, hasta la mitad de la puerta es de buena calidad. Ya abajo, como todo auto, encontramos plástico duro, en la parte de arriba encontramos plástico suave y aquí hay como iluminación LED, que bueno, si prendemos las luces, debería prender, ahí está. Y se ve también de muy buena calidad. Tendremos toda esta consola en piano black, que sin duda se va a rayar, aquí es la parte negativa. Y tendremos también, bueno, varios atajos en ella que hacen
mucho más fácil la conducción de este auto. Por lo menos aquí tendremos para lo que son los modos Sport de este auto. Tendremos también para cambiar lo que son, ponerla, por lo menos ahorita está en 4x2 High, aquí para ponerla en alta con 4x4, aquí para ponerla en baja con 4x4 y aquí para ponerla en automática. Y la dejamos en 4x2. Aquí tendremos como para apagar el control de estabilidad, para prender el control de descenso, para prender la cámara de 360 grados que se ve de muy buena calidad. Aquí sí se nota mucho mejor en cuanto a la G7. Y aquí para apagar lo que son los sensores de estacionamiento. Tendremos el freno de mano electrónico con el auto home y tendremos esta perilla que controla aspectos del multimedia y va bastante bien. Aquí tendremos como accesos directos y va bastante bien. Aquí para apagar lo que es la parte multimedia, aquí para subir y bajar el volumen, aquí para atajos también del multimedia y aquí como para regresarse a la pantalla principal. Y esto para cambiar los diferentes temas que tiene el auto, por decirlo así, por lo menos ahí voy cambiando. Y también se cambia la visualización de lo que es el cuadro de instrumentos, como pueden ver. Este en verdad creo que es el que mejor va. En verdad la pantalla se ve de muy buena calidad. Creo que es el producto chino, bueno, caso BYD, donde va muy bien el cuadro de instrumentos. En esta zona tendremos para una toma B12 UCBs y una zona de cargador inalámbrico. Por acá, bueno, tendremos un box con puerto USB y también con zona acolchada abajo para que las cosas no vayan sonando. Tendremos una guantera que en verdad es de buen tamaño. Arriba tendremos retrovisor que no es electrocromático. Tendremos iluminación halógena y tendremos portagafas. Tendremos lo que es los tapasoles sin luz y la luz del centro que da para la zona de atrás. Y no mucho más. Y bueno, los asientos no se pueden ver porque, como puedes ver, están cubiertos con para protegerlos, pero son de cuero y se sienten muy bien. Tendremos también asientos eléctricos para lo que es el conductor y el acompañante y van bastante rápido. A ver, en la zona atrás es donde quizás puede destacar esta en cuanto al segmento de estas camionetas, porque tendremos un climatizador de tercera zona en esta parte. En verdad se siente bastante calidad esta consola, se siente de materiales suaves y tendremos, como puedes ver, también obviamente sopladores. Tendremos una toma USB por acá abajo y la calidad de las puertas, bueno, en la parte de arriba acolchados. Y tendremos también en la parte del centro y ya en la parte de abajo, como vimos adelante, baja la calidad. Como puedes ver, me queda harto espacio como es habitual en este tipo de segmentos. Y no tendremos lo que sí es apoyabrazo en la zona del centro. Tendremos en la plaza trasera la posibilidad de levantar este asiento para poder ya sea maximizar tu espacio de carga o poner cosas para no dañar los asientos. Y tendremos como estos pequeños compartimientos para guardar objetos. En verdad bastante práctico y bastante práctico que lo puedes hacer por mitades, porque normalmente siempre sube la banqueta completa y es fácil de poner y quitar, como puedes ver. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Photon G9, a ver, hay que hablar que capaz lo de se cae esta Photon G9 es su conducción. Tiene muy buen equipamiento, muy buen entretenimiento, pero su conducción es capaz lo que menos me gusta. No me gusta es por dos simples razones. Una es la caja, que a ver, la caja no es tan mala, pero es un poco lenta, entonces capaz el motor le entrega mucha fuerza y tú quieres que esa fuerza se distribuya bien en cuanto a la potencia que se te entrega y va muy lento. Entonces allí la caja hace que el auto se sienta lento. Lo otro es la suspensión, porque al igual como vimos en la G7, es una suspensión muy suave, ¿verdad? El auto se siente muy pero muy suave y hace que rebota mucho. Entonces para trabajo capaz es ideal, pero para ciudad en verdad puede ser hasta molesto. ¿Es recomendable esta Photon? Mira, me gusta mucho en cuanto a motor, equipamiento, todo, pero si la vas a usar mucho en ciudad capaz no es tu camioneta, ¿verdad? Me iría por alguna que tenga una suspensión un poco más dura, pero en verdad en cuanto a equipamiento la camioneta resuelve mucho. Capaz por el precio en verdad no vas a encontrar nada igual. Aquí está muy bien resuelto el equipamiento y la cámara de 360 grados ahorita me salvó de un apuro que en verdad agradezco haberla tenido, porque bueno, es una camioneta grande y vas a necesitar esa cámara de 360 grados para ciertas circunstancias que en verdad te pueden salvar. Entonces esos no lo vas a encontrar en la Nissan Navara, por ejemplo, que tiene casi el mismo precio o un poco mucho más el precio de esta Photon G9.
Capaz también lo que me falta es un poco mejorar la insonorización del motor. Está mucho mejor lograr que sí, que la G7, pero en verdad todavía se le siente mucho. Sé que es un diésel, sé que los diésel son ruidosos, pero acá en verdad se transmiten mucho. Pero la caja y la suspensión en verdad me hacen dudar de este modelo como está. Pero si lo vas a usar para el trabajo, capaz te va a servir muy bien. Ya llegaste a esta parte del video, anda a ver el video que hice de la Foton G7, hermana de esta.